Bienvenidos a un nuevo podcast del diario World Factories con su servidor Fernando Uriel. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, es el tema de la crisis política en el Perú. Así es, esta nación quechua de Sudamérica. Nace el interés por tratar este tema a raíz de la última noticia sobresaliente que ha dado este país andino, y es sobre que ha nombrado a Gustavo Petro, presidente de Colombia, persona non grata. Imagínense, nombrar al presidente de un país vecino persona non grata es ya un tema delicado, y es un tema que nos habla de que verdaderamente la situación política en el Perú es delicada. Pero para empezar con esto, tenemos que remontarnos a años atrás y ver que en Perú, en estos últimos años, ha habido demasiados presidentes. No ha habido una estabilidad política ni democrática, o al menos democrática sí, porque la gente ha podido salir y decidir libremente a su presidente. Los peruanos han podido hacer eso. Sin embargo, el problema radica cuando el presidente está en el cargo. Básicamente, muchos analistas políticos han resumido lo que ha pasado con estos diversos presidentes que han estado en la silla presidencial de Perú y que han claudicado, que han renunciado o que los han renunciado, como una situación de alta corrupción y de incapacidad moral. Es decir, que dentro de Perú hay demasiada corrupción y ha sido un factor importante para que destituyan a sus presidentes, porque piensan que ellos son los principales corruptos, e incapacidad moral básicamente porque no han podido controlar a sus mismos instintos de querer adjudicarse todo y no distribuir la riqueza entre los diversos sectores políticos del Perú, y también por eso los demás sectores políticos del país, como es el sector judicial, como es el poder judicial, el poder legislativo, pues han determinado destituir a los presidentes. Sin duda alguna, en Perú también hay que comentar, pasa algo interesante. Perú es un país muy centralista. Tuve la oportunidad de viajar el año pasado a Perú, y algo que me di cuenta es que Perú es Lima y lo demás. Es decir, la mayor concentración de riqueza, la mayor concentración cultural expositiva o en exposición, la mayor concentración de capital humano, intelectual, trabajador, se concentra en Lima, que es la capital del Perú. Y las demás regiones, Cusco, Ollantaytambo, el Valle Sagrado, toda esa zona al norte, todo eso pasa a segundo plano. Es decir, en Perú se concentra demasiado las cosas y no logran diversificarlas en todo el territorio. Esto provoca que incluso también haya una concentración en lo político. Es decir, los jerarcas políticos de Lima son los que controlan Perú. El presidente de Perú, si algún ciudadano peruano quiere llegar a ser presidente de Perú, necesita caerle bien a la oligarquía política de Lima. Así de fuerte está la situación allá. Es como, por ejemplo, en México.
si alguna persona de Monterrey quiere ser presidente, tendría que primero gustarle a la clase política de la Ciudad de México para que pudiera llegar a ser presidente. Algo así pasa en Perú. Entonces, esto también lleva a saber que las decisiones políticas de Perú pues no las toman en realidad todo el Perú, todas las regiones del Perú, siendo, o más bien teniendo que ser así, porque Perú pues, es un país demócrata, es un país federal o federalista. Entonces, sin duda alguna, esto también repercute, porque entonces los diversos presidentes que han estado en Perú han sido destituidos y han sido juzgados por una minoría, no sabiendo lo que la mayoría piensa, o sabiendo quizás sí lo que la mayoría piensa, pero como esa mayoría no tiene poder en la decisión política del país, pues no les hacen caso. Entonces, sin duda alguna, ese es el principal problema que yo veo en el Perú como también principal causa del porqué la crisis política que actualmente tiene el país. Quisiera recordar los últimos presidentes que ha habido en los últimos 10 años. No nos vamos a ir más lejos. Estuvo Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupción. Después estuvo Martín Alberto Vizcarra, que era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, y que como Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir del cargo, pues entonces entró en su relevo Martín Alberto Vizcarra, del 2018 al 2020. Después tenemos a Manuel Merino. El caso de este presidente, Manuel Merino, es relativamente gracioso, porque literal, cuando Martín Alberto Vizcarra lo destituyen como presidente, entra Manuel Merino, pero como sustituto obligatorio y provisional. Es decir, Martín Alberto Vizcarra entrega la presidencia, o lo hacen que entregue la presidencia el Congreso de Perú, y de inmediato pues no, el país no se puede quedar sin presidente. Entonces el que entra de interino es Manuel Merino. Sin embargo, él renuncia inmediatamente al cargo. O sea, literal, Perú ha tenido incluso presidentes que han durado días en el cargo. Bueno, después de él siguió Francisco Rafael Sagasti, quien terminó el mandato de Pedro Kuczynski, y también a la vez el periodo presidencial de Alberto Vizcarra. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski solo duró en el poder 2 años. Lo tuvo que relevar Alberto Vizcarra, pero también duró nada más 2 años. Entonces van 4. Después entra este señor Manuel Merino y no duró ni 1 año. Entonces tuvo que ser Francisco Rafael Sagasti quien terminara por fin el mandato que inició Pedro Pablo Kuczynski. Imagínense, o sea, cuando Pedro Pablo Kuczynski tomó la presidencia del Perú, no sabía que iba a necesitar 3 presidentes más para terminar su mandato, 3 personas más para que pudiera terminar su mandato. Esto es solo una muestra de la inestabilidad política que hay en el país. Y vuelvo a repetir, gran parte de las destituciones o del por qué estos presidentes se fueron de la presidencia no corresponde a porque todo el país quería que se fueran, corresponde a porque solo la clase
política de Lima ya no lo soportaba más. Por diferentes razones, porque los tomaban de muy corruptos, porque no les caían bien sus políticas que estaban tomando en materia de economía, de educación. Por diversas circunstancias, a la clase política de Lima les llegó a cansar estos presidentes y simplemente dijeron, hasta aquí llegaron. Cuando les colmaron la paciencia, dijeron, es momento de renunciarlos. Y se fueron. Bueno, después de Francisco Rafael Sagasti, que fue el último, vino ya Pedro Castillo, este famoso presidente rural, era un maestro rural que llegó a Perú con la consigna de ayudar a los pobres, con la consigna de revivir aquellos pensamientos izquierdistas en un país que había estado gobernado mayormente por la derecha. Sin embargo, pasó lo mismo. Él tomó diversas iniciativas, sobre todo económicas, de carácter también educativo, para con el país, para con su propio país, pero sobre todo para ayudar a las regiones pues menos apoyadas por los anteriores gobiernos, ¿no? Regiones rurales, regiones del norte del Perú, sobre todo, del sur también. Pero todas estas políticas pues otra vez disgustaron a la clase regidora de Lima y pues de a poco lo fueron cansando, de a poco le fueron encontrando cada vez más peros, de a poco le fueron buscando sus pecados, de a poco le fueron encontrando o buscando algo con que juzgarlo que fuera trascendente para que pudiese dejar la presidencia. Y bueno, también la familia de este presidente, Pedro Castillo, pues tampoco ayudó mucho, siendo comprobable que, por ejemplo, su cuñada era una corruptaza. O sea, literal, hay pruebas de mensajes que ella mandaba a gente que decía, yo te puedo conseguir un puesto muy bueno, pero necesitas dar algo a cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto se conjugó y terminó Pedro Castillo por desesperarse y de la noche a la mañana querer provocar un golpe de Estado, querer provocar la disolución del Congreso, un Congreso en Perú que otra vez está manipulado, está hecho por la clase política de Lima. Entonces imagínense, si la clase política regente de este país no quería al presidente y el presidente ocupa como arma defensoria el quererlos aniquilar, obviamente fue una bomba que estalló perjudicando únicamente a Pedro Castillo, quien fue destituido. Y bueno, en su relevo entró Dina Boluarte, que fue por mucho tiempo su vicepresidenta, o por lo menos durante gran parte del mandato de Pedro Castillo, fue su vicepresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, a últimas fechas renunció y ahora regresa para asumir la presidencia de su país. Lo curioso de Dina Boluarte es que al ser ella una promotora de izquierda, de ideologías de izquierda, porque incluso hizo campaña muy de cerca con Pedro Castillo en todo el Perú, llevando las mismas ideologías adelante, compartiéndolas con la gente, de la noche a la mañana como que le nació el espíritu de derecha o simplemente ya no le gustó ser esa izquierdista promotora de el partido con el que Pedro Castillo ganó. Entonces se alejó de todo ese contexto y dijo, yo no tengo ya nada que ver con Pedro Castillo, ni sus ideologías, ni mucho menos con su partido político.
yo soy una nueva presidenta, yo soy un, una nueva visión para el país. En esta visión, por ejemplo, ya conmemoran a grandes ideologistas derechistas como lo ha sido Mario Vargas Llosa. Recientemente se vio a Dina Boluarte en un acto público darle un reconocimiento de Estado a Mario Vargas Llosa, quien ha sido muy crítico de la izquierda peruana y en general de la izquierda latinoamericana, con ideologías muy conservadoras, derechistas. Entonces, todo esto ha generado un descontento en la gente. Aparte, muchos peruanos demandaron en este trance o en esta transferencia de poder al Congreso de Perú, sobre todo, que se volvieran a hacer elecciones para elegir a un presidente, que no se designara ningún presidente por consigna constitucional o por consigna política. Es decir, que no se designara al vicepresidente como presidente. Los peruanos querían elegir a un nuevo presidente, pero de la mejor manera posible, es decir, de la forma demócrata. Sobre todo porque Pedro Castillo, en el momento en que claudica o en el momento en que lo sacan de la presidencia, tenía un alto índice de aprobación, sobre todo de la gente humilde, que pues en Perú es la mayoría, o de la clase media baja, clase media, que pues en Perú, como en muchos países latinoamericanos, pues es la clase social que más abunda. Entonces, Dina Boluarte también hoy la ven muchos peruanos como esa presidenta impuesta. Ahora, bueno, hoy Dina Boluarte tiene 70% de desaprobación, o sea, solo para sustentar lo que antes he dicho. Pero ahora, este problema se está volviendo más trascendente porque, por ejemplo, México hoy por hoy es, bueno, hoy no sé si sigue siendo, pero por lo menos hace un año era el país que más turistas mandaba al Perú en cantidades grupales. Es decir, Perú, del país que más turistas recibía en grupos, o sea, grupos de más de 10, de no sé, de 15, 20, era México. También hoy México es uno de los principales inversores directos en la economía peruana. Hay demasiadas empresas que están yendo a invertir a Perú, están generando empleo, están llevando tecnología, están llevando diversas iniciativas que en México han funcionado muy bien y que en Perú ven que puede funcionar también, como por ejemplo el uso de Rotoplas para el almacenaje de agua, en fin, diversas cosas que en México han funcionado. Empresas mexicanas están tratando de replicarlas en el Perú. Un caso muy quizá churro, por decirlo de alguna manera, pues es también el de los Oxxos. El otro día estaba viendo una imagen que en Perú hay más de 50 Oxxos ya, imagínense. Pero bueno. Sin embargo, esto al gobierno peruano no le bastó para detenerse un poco a pensar si era lo correcto expulsar al embajador de México en Perú por simplemente no seguir la ideología política y por no estar de acuerdo en la forma en que llegó la actual presidenta al poder. Y lo hicieron. Es decir, Perú, es decir, el gobierno de Perú, el actual gobierno de Perú, está únicamente velando por sus intereses políticos
sin importarle que tenga que brincarse intereses económicos y sociales, que son mucho más importantes, porque el interés político podrá beneficiar a 5, 10 personas, pero el interés económico y social pues repercutirá en demasiada gente. Entonces, expulsaron al embajador de México. Hoy las relaciones diplomáticas de México y Perú están muy mal. Todo, repito, porque el presidente de México manifestó a través de su embajador en Perú que México no estaba de acuerdo en la forma en que se estaban llevando a cabo los diversos procesos, primero para juzgar al expresidente Pedro Castillo y luego para designar a un nuevo presidente en Perú, señalando sobre todo que se debía de respetar la voluntad social, que era que hubiese otra vez elecciones para decidir al nuevo presidente o presidenta, y sin embargo no se hizo así y se designó a la nueva presidenta por uso constitucional, es decir, ¿quién es la vicepresidenta? Que entre entonces al gobierno. Lo mismo que hicieron en el caso de cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia, tampoco hubo elecciones y fue Martín Alberto Vizcarra quien entró en su relevo. Y después Manuel Merino y después Rafael Sagasti. Eso no le gustó al gobierno de Perú porque atenta contra la política de estabilidad gubernamental de la presidenta Dina Boluarte y de su comité, y pues por eso deciden sobreponer sus intereses privados por encima de los intereses públicos, que en este caso es mantener buenas relaciones con México para que sigan trayendo divisas los mexicanos al Perú, para que sigan llevando divisas los mexicanos al Perú en el sector empresarial, en el sector turístico. Pero eso no se detiene ahí. Ahora han nombrado, como dije al inicio del podcast, persona non grata a Gustavo Petro. Gustavo Petro, presidente de Colombia, un país cercano, muy cercano a Perú, es un país, nada más déjenme confirmarlo, pero incluso es un país que colinda con Perú. O sea, sí es preocupante que el gobierno peruano rompa relaciones con México, pues es aún mucho más preocupante que el gobierno peruano de una u otra forma pretenda llevar las relaciones con Colombia a un grado crítico. Y sí, Perú colinda con Colombia en el norte, o sea, el norte de Perú colinda con Colombia. Entonces, sin duda alguna esto solo refleja el nivel de proteccionismo que está tomando la presidenta Dina Boluarte y todo su gabinete hacia con ellos mismos, hacia con su gobierno, no viendo que están perjudicando diversos sectores de Perú, que en donde si afectan esos sectores, pues también estarán afectando a demasiada gente. Imagínense que rompan relaciones Perú y Colombia. ¿Qué va a pasar con todo el comercio que se produce en la frontera entre Perú y Colombia? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Se va a ver perjudicada. Y esto solo es un ejemplo. En fin, esto también demuestra que muchas veces los países sobreponen sus ideologías políticas
por encima de los intereses verdaderos de su pueblo. Y esto provoca únicamente que al pueblo le siga yendo mal y que el sector político incluso se pueda empoderar más, llevando a cabo ya una situación de total hegemonismo desequilibrado. Es impresionante como un país o como un gobierno, como un presidente, una presidenta, puedan sobreponer sus intereses privados por encima de los intereses públicos, no recordando que juraron cuando tomaron protesta como presidentas, presidentes, siempre salvaguardar los intereses de las sociedades a quienes representan. En fin, esperemos la situación de Perú cambie. Es un país hermano, latinoamericanamente hermano, que si le va bien, le irá bien a todos los demás países latinoamericanos y viceversa. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio con un nuevo tema interesante del cual hablar.